Imagina un mundo donde viajar de un punto a otro era un desafío casi infranqueable. Las calles estaban llenas de carruajes tirados por caballos, limitando la movilidad de todos, mientras las ciudades permanecían aisladas de las zonas rurales. Ese era el escenario a principios del siglo XX, antes de que una única idea revolucionaria comenzara a cambiarlo todo. En este video descubrirás cómo Henry Ford, un joven visionario del interior de Estados Unidos, transformó no solo la industria automovilística, sino también el propio estilo de vida estadounidense. Lo que comenzó como el sueño de crear un coche del pueblo, se convirtió en una revolución que moldeó ciudades, conectó comunidades y cambió para siempre nuestra relación con el tiempo y el espacio. Henry Ford nació en 1863, en una pequeña granja en Michigan. Desde temprana edad, mostró una gran fascinación por las máquinas y los mecanismos. Mientras otros jóvenes de su edad aceptaban la vida rural como una inevitabilidad, Ford se rebelaba contra la monotonía de la agricultura. Pasaba horas desmontando y volviendo a ensamblar relojes. Esa curiosidad innata lo llevó a abandonar la granja y buscar oportunidades en la ciudad. Encontró trabajo como aprendiz de maquinista en Detroit, donde se sumergió en el mundo industrial emergente. Allí, comenzó a moldear su visión de un futuro en el que las máquinas no fueran solo herramientas, sino agentes de transformación social. Henry Ford creía que la verdadera innovación no consistía en crear algo extraordinario para unos pocos, sino en hacerlo accesible para muchos. Esta idea de democratizar la tecnología sería la base de toda su carrera y, eventualmente, de la creación de la Ford Motor Company. Fue esta visión la que lo impulsó a desafiar el statu quo. Para Ford, el automóvil no era solo un lujo para la élite, sino algo que debía estar al alcance del ciudadano común, y fue esta determinación la que sembró la semilla de una revolución que cambiaría el mundo. En 1908, Henry Ford lanzó el Modelo T, un automóvil que no solo cambió la industria automovilística, sino que también revolucionó la forma en que las personas vivían y se conectaban. El Modelo T no fue el primer coche producido, pero sí el primero diseñado con un objetivo claro: ser accesible, confiable y fácil de usar para cualquiera. Antes de su llegada, los automóviles eran un lujo reservado para la élite, fabricados por encargo y con precios exorbitantes. Sin embargo, Ford creía que la verdadera innovación radicaba en atender a las masas. Para lograrlo, tuvo que reinventar el proceso de producción. Así nació la línea de ensamblaje en serie, un método que permitió fabricar automóviles de manera rápida y eficiente, reduciendo significativamente los costos de producción. Este enfoque no solo abarató el precio del Modelo T, que inicialmente costaba alrededor de $850 y, años después, bajó a $260, sino que también estableció nuevos estándares de productividad. Los trabajadores especializados realizaban tareas específicas, aumentando la velocidad. Más que un simple automóvil, el Modelo T simbolizaba libertad y movilidad para millones de personas. Permitió que las familias viajaran con facilidad, conectando comunidades y promoviendo una nueva dinámica social. Por primera vez, el concepto de viajar lejos se hizo accesible para prácticamente todos. El impacto fue tan grande que el Modelo T ganó el apodo de coche del siglo. Pero no fue solo un producto exitoso, marcó el inicio de una revolución que influiría en toda la economía global y convertiría el transporte en un derecho accesible. Mientras el Modelo T se convertía en un éxito entre los consumidores, Henry Ford enfrentaba otro desafío: cómo mantener la producción a gran escala sin perder calidad. La respuesta fue la línea de ensamblaje, una innovación que no solo transformó la fabricación de automóviles, sino que también redefinió el concepto de trabajo en la era moderna. La línea de ensamblaje, introducida por Ford en 1913, fue una auténtica revolución. En lugar de que los trabajadores se movieran para ensamblar las piezas eran transportadas directamente hacia ellos mediante cintas transportadoras. Esto redujo el tiempo necesario para construir un automóvil de 12 horas a solo 90 minutos. Fue una transformación sin precedentes en la eficiencia industrial. Sin embargo, Ford sabía que no bastaba con tener máquinas eficientes, también necesitaba una fuerza laboral motivada y productiva. En 1914,
sorprendió al mundo al implementar el salario de $5 al día, el doble de lo que la mayoría de los trabajadores ganaban en esa época. Este movimiento estratégico no era solo un gesto generoso, sino una inversión en la calidad del trabajo y la lealtad de sus empleados. Este aumento salarial tuvo un impacto profundo. No solo redujo la rotación de empleados y aumentó la productividad, sino que también permitió que los propios trabajadores compraran los automóviles que fabricaban. Así nació un nuevo tipo de consumidor, el obrero de clase media, que impulsaría el crecimiento de la economía estadounidense. La línea de ensamblaje y el aumento salarial no fueron solo avances tecnológicos y sociales, sino declaraciones de que el progreso económico podía beneficiar tanto a empresarios como a trabajadores. Era el comienzo de una nueva era, en la que el trabajo en masa y el consumo en masa se convirtieron en pilares del estilo de vida moderno. Con la producción masiva de vehículos haciendo que los automóviles fueran accesibles para millones de personas, Ford no solo transformó el mercado, sino que también remodeló la propia cultura estadounidense. Antes de la llegada del modelo T, tener un automóvil era un privilegio reservado para una élite adinerada, pero ahora, el estadounidense común podía adquirir un vehículo, ampliando sus posibilidades de trabajo, ocio y movilidad como nunca antes. El impacto cultural fue profundo. El automóvil trajo libertad de movimiento, permitiendo que las personas vivieran más lejos de los centros urbanos y aún así tuvieran acceso al trabajo y a los servicios esenciales. Esto dio origen a un fenómeno que definiría el estilo de vida estadounidense: los suburbios. Con más personas utilizando automóviles a diario, comenzaron a desarrollarse carreteras y autopistas a gran escala, conectando comunidades e incentivando el comercio interestatal. Además, el automóvil transformó la forma en que los estadounidenses vivían su día a día. El concepto de road trips ganó popularidad, promoviendo una nueva manera de hacer turismo. Las familias emprendían aventuras para explorar paisajes, parques nacionales y ciudades lejanas. De manera única, el automóvil se convirtió en un símbolo de independencia y progreso. La cultura también fue directamente influenciada por la popularización de los vehículos. Negocios como estaciones de servicio, moteles y restaurantes de autoservicio surgieron en respuesta a la creciente demanda de los conductores. La música y el cine comenzaron a incorporar el automóvil como un ícono, representando rebeldía, romance y ambición. Ford, a través de su visión de accesibilidad, no solo democratizó el automóvil, sino que también desempeñó un papel central en la creación de un estilo de vida que todavía define a la América moderna. Esta revolución cultural fue un reflejo directo de cómo la industria puede moldear la sociedad más allá del consumo. Mientras Ford transformaba las ciudades y los suburbios con su producción masiva de automóviles, el impacto en las zonas rurales también fue profundo. Antes de la popularización del automóvil y los avances industriales, la vida en el campo era aislada y marcada por un ritmo lento, condicionado por las limitaciones tecnológicas. Henry Ford vio una oportunidad para cambiar esa realidad. Con el mismo espíritu de innovación que llevó al modelo T, Ford comenzó a desarrollar maquinaria agrícola accesible. Tractores como el Fordson ayudaron a los agricultores a modernizar sus prácticas, reduciendo la dependencia de los caballos y aumentando exponencialmente la productividad de las granjas. Estas máquinas, producidas a gran escala, siguieron el mismo principio de accesibilidad que los automóviles, permitiendo que incluso los pequeños agricultores pudieran adquirirlas. Además, la llegada de los automóviles a las zonas rurales conectó estas comunidades con el resto del país. Los agricultores ahora podían transportar sus productos a mercados más lejanos de manera rápida y eficiente, ampliando sus oportunidades económicas. En respuesta, las ciudades rurales crecieron con la construcción de nuevas carreteras e infraestructura para atender la creciente demanda. La influencia de Ford trasciende el automóvil. Henry Ford no solo cambió la forma en que nos desplazamos, sino que también redefinió la propia estructura de la sociedad moderna. Al democratizar el coche con el modelo T, hizo posible la creación de una economía basada en la movilidad, transformando ciudades, empleos y estilos de vida. Además,
La filosofía de producción en masa de Ford impactó industrias más allá del sector automotriz. Su enfoque inspiró a otros sectores a adoptar la eficiencia de la línea de ensamblaje, impulsando economías en todo el mundo. Las prácticas de Ford se convirtieron en sinónimo de modernidad y su legado sigue vivo en las fábricas y carreteras de hoy. Sin embargo, el impacto de Ford también trajo desafíos. La urbanización acelerada generó desigualdades, la cultura del consumo comenzó a tener un impacto ambiental significativo y la dependencia de los combustibles fósiles creó problemas globales que aún enfrentamos hoy en día. A pesar de estas contradicciones, el legado de Ford sigue siendo una prueba de cómo la innovación y la visión pueden moldear a la humanidad. Sus avances representan no solo una era de progreso, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo queremos dirigir el futuro. Después de todo, el automóvil fue más que un medio de transporte, fue un motor de transformación global. La historia de Ford es mucho más que la creación de automóviles. Es la transformación de un mundo. Henry Ford no solo dio movilidad a las personas, sino que también impulsó cambios sociales, económicos y culturales que moldearon el futuro. Su legado es un recordatorio poderoso de cómo la innovación y la visión pueden redefinir generaciones.